Notificación, reporte e investigación de incidentes y accidentes laborales. Objetivos del presente curso. Los participantes serán capaces de identificar las condiciones latentes o las fallas activas que desencadenaron en un accidente. Comprender la importancia del reporte, de la investigación de los incidentes, de los accidentes y los incidentes peligrosos. Reconocer los conceptos, los nuevos conceptos que ha incluido la norma, como por ejemplo el incidente peligroso. Reconocer la metodología de la investigación de los accidentes, es decir, cómo se investigan los accidentes y los incidentes. Cuáles son las técnicas de entrevista, de recolección de datos, de reporte de incidentes, cómo se reporta a nivel nacional al Ministerio de Trabajo, en qué plazo de tiempo se debe hacer este reporte. 5. Comprender la importancia de establecer recomendaciones que corrijan las defensas ausentes o fallidas, o los factores organizacionales que se han identificado con el propósito de evitar que se vuelva a repetir en condiciones similares el evento, el accidente. A eso se le llama evitar la recurrencia, es decir, que los factores de riesgo que han propiciado un accidente persistan y puedan ocasionar un accidente de mayor gravedad. Entonces, debemos comprender cuál es la importancia de establecer estas recomendaciones, estas sugerencias mediante un plan de acción para poder eliminar esas posibles causas y que se repite el accidente. Vamos a ver las definiciones, la investigación de los accidentes, la metodología de investigación de los accidentes, los pasos para la investigación de un accidente, la determinación de las medidas de control y finalmente el informe de investigación. Empecemos con las definiciones. Veamos qué es un incidente. Un incidente es un suceso con potencial de pérdidas. Con potencial quiere decir con esa fuerza, con esa energía de causar un accidente. Un suceso con potencial de pérdidas acaecido en el curso del trabajo o en relación con el trabajo, en que la persona afectada no sufre lesiones corporales. Es decir, no hay lesión. Es cuando casi me quemo, casi me cae el pin de la pala, casi me caen las esquirlas, casi me caigo de la escalera, etc. El incidente es lo mismo que el casi accidente o el conocido cuasi accidente. Es cuando no hubo contacto con la energía. ¿Qué debemos investigar? El estudioso en seguridad, Frank Beer, nos ha dejado esta relación matemática que se cumple con respecto a los incidentes y a los accidentes. Nos dice que por cada 300 casi accidentes existe 30 lesiones leves o menores, se podría producir 10 lesiones incapacitantes o accidentes mayores y una fatalidad o accidente catastrófico. Esta relación matemática se cumple. Entonces, nosotros nos preguntamos, ¿qué es lo conveniente investigar? ¿Acaso una fatalidad? ¿Acaso debemos investigar cuando ya han ocurrido los accidentes incapacitantes? ¿Cuando un trabajador pierda una mano, una pierna? No. Aquí en la base de la pirámide tenemos la amplia posibilidad de aprender y de corregir con los casi accidentes, que son eventos que no producen pérdidas, no producen lesiones. No hemos mandado a nadie a casa accidentado, pero los factores de riesgo que se presentan
en los casi accidentes, accidentes leves, mayores o catastróficos, son los mismos. Entonces, esta teoría dice que debemos trabajar en la base de la pirámide, aprovechar los casi accidentes para realizar las correcciones, las mejoras, las implementaciones, eliminar las condiciones inseguras o los actos subestándar, que son los factores de riesgos que pueden propiciar toda esta cadena de accidentes. Si nosotros estudiamos y trabajamos en la base de la pirámide, si corregimos a tiempo con estos avisos o estas alertas de personal que no se lesionó, pero que tuvo motivos para hacerlo, tuvo causas para hacerlo, entonces de forma automática van a desaparecer las causas o los factores por los que puede ocurrir estas lesiones leves, mayores, e inclusive eliminar la posibilidad de que tengamos una fatalidad. Entonces, es importante reportar los casi accidentes para que estos sean estudiados, evaluados y trabajar con ellos. Pero más aún, en la base de la pirámide encontramos las condiciones subestándar y los actos subestándar, los cuales debemos ir reportando constantemente a la supervisión y tomar acción de ellas para poder evitar este tipo de eventos. Esa es la función preventiva. Reportar las condiciones y los actos subestándar es la función preventiva y proactiva, es adelantarse a que no ocurran accidentes, pero es reactivo cuando reportamos lesiones, la pérdida de un dedo, una persona con una fractura, etc. Es decir, ya se suscitó el evento. El accidente de trabajo. El accidente de trabajo es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, si hubo una lesión, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad y aún fuera del lugar y horas del trabajo. Quiere decir que si al trabajador se le da órdenes por parte de la supervisión o del empleador, aun cuando está fuera del lugar y de las horas del trabajo, se considera accidente de trabajo. Esta es la novedad. El incidente peligroso o situación de emergencia. En el gráfico podemos ver en este tajo minero que se ha desprendido el talud y los bancos han desaparecido. Estudiemos esto. El incidente peligroso o situación de emergencia es todo suceso potencialmente riesgoso que pudiera causar lesiones. No dice que causa lesiones, sino que pudiera causar lesiones o enfermedades graves con invalidez total y permanente, o pudiera causar muerte a las personas en su trabajo o a la población. Se considera un incidente peligroso a un evento con pérdidas materiales, es decir, sí hay pérdidas materiales, como es el caso del derrumbe o el colapso de labores subterráneas, derrumbe de bancos en tajos, lo que estamos viendo aquí, ¿cierto? Atrapamiento de personas sin lesiones, dentro, fuera, entre, debajo, caída de la jaula y skip de un sistema de izaje, colisión de vehículos, derrumbe de construcciones, desplome de estructuras, explosiones, incendios, derrame de materiales peligrosos, entre otros, en el que ningún trabajador ha sufrido lesiones. Pues bien, ¿cómo es esto? Es decir, son los incidentes, porque no hubo ningún lesionado, más graves, como por ejemplo el desprendimiento o la caída del grúa puente en el taller,
un incidente grave, una situación de emergencia, que no ha aplastado, no ha dañado a nadie, donde los soldadores han salido de tal forma que no hubo ningún lesionado, pero igual ocurrió la situación de emergencia, un gran desplome de la carga suspendida con toda la grúa. Si hubiese algún afectado, entonces ya no se llamaría incidente peligroso o situación de emergencia, sino se llamaría accidente de trabajo. Entonces, para el caso del gráfico, es el derrumbe de estos bancos donde la gente quizá haya evacuado por situación de voladura, donde nadie sale afectado. ¿Sí hay daño a la propiedad? Por supuesto, pero no hay lesión personal. Pero pudo haber causado un daño catastrófico, varias muertes. Sí, a eso se le llama el incidente peligroso. Tanto el accidente de trabajo como el incidente peligroso se deben reportar a la autoridad competente, al Ministerio de Trabajo, en un plazo de 24 horas. Eso lo vamos a ver en el siguiente video. Investigación de incidentes, incidentes peligrosos, accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales. ¿Qué es? Es un proceso de identificación, recopilación y evaluación de los factores, elementos, circunstancias, puntos críticos que conducen a determinar las causas. Lo que se busca son las causas de los incidentes, accidentes, etc. Tal información será utilizada ¿para qué? ¿Para sancionar a los trabajadores? No, señor. Será utilizada para tomar acciones correctivas y prevenir la recurrencia, que como ya lo expliqué, para prevenir que vuelva a ocurrir en condiciones semejantes un accidente de quizá mayor gravedad. Entonces lo importante es ver las causas, es decir, qué es lo que ha pasado, qué es lo que ha faltado hacer, dónde hemos bajado la guardia para poder corregir a tiempo y evitar que se produzca otro accidente. La tipificación de los accidentes en el sector minero y en especial en Antamina son los siguientes. Los accidentes con daño personal son el accidente mortal, el accidente con tiempo perdido, el accidente con atención médica, el famoso primer auxilio. Y los accidentes donde no hay daño personal o lesión son conocidos como accidente con daño a la propiedad y accidente ambiental. Notificación, reporte e investigación de incidentes y accidentes laborales. Objetivos del presente curso. Los participantes serán capaces de identificar las condiciones latentes o las fallas activas que desencadenaron en un accidente. Comprender la importancia del reporte, de la investigación de los incidentes, de los accidentes y los incidentes peligrosos. Reconocer los conceptos, los nuevos conceptos que ha incluido la norma, como por ejemplo el incidente peligroso. Reconocer la metodología de la investigación de los accidentes, es decir, cómo se investigan los accidentes y los incidentes. Cuáles son las técnicas de entrevista, de recolección de datos, de reporte de incidentes, cómo se reporta a nivel nacional al Ministerio de Trabajo, en qué plazo de tiempo se debe hacer este reporte. 5. Comprender la importancia de establecer recomendaciones que corrijan las defensas ausentes o fallidas, o los factores organizacionales que se han identificado con el propósito de evitar que se vuelva a repetir en condiciones similares el evento, el accidente. A eso se le llama evitar la recurrencia, es decir, que los factores de riesgo que han propiciado un accidente persistan y puedan ocasionar un accidente de mayor gravedad. Entonces,
debemos comprender cuál es la importancia de establecer estas recomendaciones, estas sugerencias mediante un plan de acción para poder eliminar esas posibles causas y que se repite el accidente. Vamos a ver las definiciones, la investigación de los accidentes, la metodología de investigación de los accidentes, los pasos para la investigación de un accidente, la determinación de las medidas de control y finalmente el informe de investigación. Empecemos con las definiciones. Veamos qué es un incidente. Un incidente es un suceso con potencial de pérdidas. Con potencial quiere decir con esa fuerza, con esa energía de causar un accidente. Un suceso con potencial de pérdidas acaecido en el curso del trabajo o en relación con el trabajo, en que la persona afectada no sufre lesiones corporales. Es decir, no hay lesión. Es cuando casi me quemo, casi me cae el pin de la pala, casi me caen las esquirlas, casi me caigo de la escalera, etc. El incidente es lo mismo que el casi accidente o el conocido cuasi accidente. Es cuando no hubo contacto con la energía. ¿Qué debemos investigar? El estudioso en seguridad, Frank Beer, nos ha dejado esta relación matemática que se cumple con respecto a los incidentes y a los accidentes. Nos dice que por cada 300 casi accidentes existe 30 lesiones leves o menores, se podría producir 10 lesiones incapacitantes o accidentes mayores y una fatalidad o accidente catastrófico. Esta relación matemática se cumple. Entonces, nosotros nos preguntamos, ¿qué es lo conveniente investigar? ¿Acaso una fatalidad? ¿Acaso debemos investigar cuando ya han ocurrido los accidentes incapacitantes? ¿Cuando un trabajador pierda una mano, una pierna? No. Aquí en la base de la pirámide tenemos la amplia posibilidad de aprender y de corregir con los casi accidentes, que son eventos que no producen pérdidas, no producen lesiones. No hemos mandado a nadie a casa accidentado, pero los factores de riesgo que se presentan en los casi accidentes, accidentes leves, mayores o catastróficos, son los mismos. Entonces, esta teoría dice que debemos trabajar en la base de la pirámide, aprovechar los casi accidentes para realizar las correcciones, las mejoras, las implementaciones, eliminar las condiciones inseguras o los actos subestándar, que son los factores de riesgos que pueden propiciar toda esta cadena de accidentes. Si nosotros estudiamos y trabajamos en la base de la pirámide, si corregimos a tiempo con estos avisos o estas alertas de personal que no se lesionó, pero que tuvo motivos para hacerlo, tuvo causas para hacerlo, entonces de forma automática van a desaparecer las causas o los factores por los que puede ocurrir estas lesiones leves, mayores, e inclusive eliminar la posibilidad de que tengamos una fatalidad. Entonces, es importante reportar los casi accidentes para que estos sean estudiados, evaluados y trabajar con ellos. Pero más aún, en la base de la pirámide encontramos las condiciones subestándar y los actos subestándar, los cuales debemos ir reportando constantemente a la supervisión y tomar acción de ellas para poder evitar este tipo de eventos. Esa es la función preventiva.
Reportar las condiciones y los actos subestándar es la función preventiva y proactiva, es adelantarse a que no ocurran accidentes. Pero es reactivo cuando reportamos lesiones, la pérdida de un dedo, una persona con una fractura, etc. Es decir, ya se suscitó el evento. El accidente de trabajo. El accidente de trabajo es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, si hubo una lesión, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad y aún fuera del lugar y horas del trabajo. Quiere decir que si al trabajador se le da órdenes por parte de la supervisión o del empleador, aun cuando está fuera del lugar y de las horas del trabajo, se considera accidente de trabajo. Esta es la novedad. El incidente peligroso o situación de emergencia. En el gráfico podemos ver en este tajo minero que se ha desprendido el talud y los bancos han desaparecido. Estudiemos esto. El incidente peligroso o situación de emergencia es todo suceso potencialmente riesgoso que pudiera causar lesiones. No dice que causa lesiones, sino que pudiera causar lesiones o enfermedades graves con invalidez total y permanente, o pudiera causar muerte a las personas en su trabajo o a la población. Se considera un incidente peligroso a un evento con pérdidas materiales, es decir, sí hay pérdidas materiales, como es el caso del derrumbe o el colapso de labores subterráneas, derrumbe de bancos en tajos, lo que estamos viendo aquí, ¿cierto? Atrapamiento de personas sin lesiones, dentro, fuera, entre, debajo, caída de la jaula y skip de un sistema de izaje, colisión de vehículos, derrumbe de construcciones, desplome de estructuras, explosiones, incendios, derrame de materiales peligrosos, entre otros, en el que ningún trabajador ha sufrido lesiones. Pues bien, ¿cómo es esto? Es decir, son los incidentes, porque no hubo ningún lesionado, más graves, como por ejemplo el desprendimiento o la caída del grúa puente en el taller. Un incidente grave, una situación de emergencia, que no ha aplastado, no ha dañado a nadie, donde los soldadores han salido de tal forma que no hubo ningún lesionado. Pero igual ocurrió la situación de emergencia, un gran desplome de la carga suspendida con toda la grúa. Si hubiese algún afectado, entonces ya no se llamaría incidente peligroso o situación de emergencia, sino se llamaría accidente de trabajo. Entonces, para el caso del gráfico, es el derrumbe de estos bancos donde la gente quizá haya evacuado por situación de voladura, donde nadie sale afectado. ¿Sí hay daño a la propiedad? Por supuesto, pero no hay lesión personal. Pero pudo haber causado un daño catastrófico, varias muertes. Sí, a eso se le llama el incidente peligroso. Tanto el accidente de trabajo como el incidente peligroso se deben reportar a la autoridad competente, al Ministerio de Trabajo, en un plazo de 24 horas. Eso lo vamos a ver en el siguiente video. Investigación de incidentes, incidentes peligrosos, accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales. ¿Qué es? Es un proceso de identificación, recopilación y evaluación de los factores, elementos, circunstancias, puntos críticos que conducen a determinar
las causas. Lo que se busca son las causas de los incidentes, accidentes, etc. Tal información será utilizada ¿para qué? ¿Para sancionar a los trabajadores? No, señor. Será utilizada para tomar acciones correctivas y prevenir la recurrencia, que como ya lo expliqué, para prevenir que vuelva a ocurrir en condiciones semejantes un accidente de quizá mayor gravedad. Entonces lo importante es ver las causas, es decir, qué es lo que ha pasado, qué es lo que ha faltado hacer, dónde hemos bajado la guardia para poder corregir a tiempo y evitar que se produzca otro accidente. La tipificación de los accidentes en el sector minero y en especial en Antamina son los siguientes. Los accidentes con daño personal son el accidente mortal, el accidente con tiempo perdido, el accidente con atención médica, el famoso primer auxilio. Y los accidentes donde no hay daño personal o lesión son conocidos como accidente con daño a la propiedad y accidente ambiental. Accidente fatal es cuando el lesionado pierde la vida con ocasión del trabajo. El accidente fatal, como el incidente peligroso, deben ser reportados dentro de las 24 horas de ocurrido este lamentable hecho por el empleador ante la autoridad competente en materia de seguridad, que para nuestro caso es el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. La investigación de los accidentes. ¿Para qué se investigan los accidentes? En primer lugar, para aprovechar la experiencia como una oportunidad de aprendizaje, para establecer medidas correctivas, ya que el riesgo descontrolado está latente. Es decir, se suscitó el accidente porque hubo un riesgo que no se controló, y ese riesgo debe ser corregido, porque está permanente, está todavía en el taller, está todavía en campo ese riesgo. Y llegar a obtener esa información de qué es lo que activó el accidente, se le llama el riesgo descontrolado. Entonces se investiga con la finalidad de ver cuál es ese riesgo que todavía nos puede causar otro accidente, para tratar de corregirlo, tomarle el control, ponerle una barrera y que no vuelva a suscitarse otro evento. También se investiga para descubrir todos los factores que lo propiciaron, es decir, los factores individuales, lo que hizo, no hizo las personas, lo que hizo, no hizo la supervisión, los factores organizacionales, y comprobar la eficacia de los métodos de seguridad vigentes, es decir, si ha funcionado, no ha funcionado, cuál es la efectividad de los métodos de seguridad, si los controles están funcionando, si se están aplicando como debe ser. Quizá los controles no están funcionando y por eso se han suscitado los accidentes. Las barreras que creíamos que son duras son blandas, o no los están entendiendo bien los trabajadores. ¿Qué se investiga en un accidente? Una investigación no busca culpables. Ojo, una investigación busca los hechos. Repito, una investigación lo que busca son los hechos, no los culpables. Es decir, los factores de riesgo que activaron el accidente. ¿Y qué son los factores de riesgo? Los factores de riesgo vienen a ser aquellos factores o aquellas causas que hemos dejado libres, hemos dejado sin vigilancia.
son aquellas causas que están propiciando el accidente, como por ejemplo bordes filosos, mal apilamiento de planchas, como por ejemplo personas sin capacitación, una inducción muy débil, una falta de liderazgo, falta de supervisión, el no inspeccionar las herramientas, el sacar las guardas de las amoladoras, viejas costumbres o hábitos en los trabajadores, etc. Todos ellos son causas de posible accidente, conocidos como los factores de riesgo, que activan un evento no deseado. La investigación procura ver qué se hizo mal, qué no se realizó, qué no se cumplió, qué falló, con la finalidad de establecer medidas correctoras y evitar que vuelva a suceder quizá otro accidente con mayor gravedad, con mayor lesión. ¿Cuáles son las obligaciones de los trabajadores? Los trabajadores están obligados a realizar toda acción conducente a prevenir o a conjurar cualquier incidente peligroso o accidente. ¿Qué quiere decir esto? En primer lugar, están en la obligación a realizar toda acción, no solamente hablarlo, sino actuar para prevenir. Conjurar quiere decir para presagiar, para imaginarse cómo podría ocurrir un accidente. Eso es la palabra conjurar. Es decir, si estoy en la pala, tengo la obligación de presagiar, de predecir, de ponerme a pensar, uy, ese pin de la pala puede caer encima de mi compañero. Esa eslinga no está bien amarrada. Ese estrobo puede reventar. Esos cilindros pueden caer. Esas planchas me pueden aplastar la mano. Entonces, ese acto del pensamiento, ese acto de ver más allá de lo evidente, de ver la posibilidad de que algo te pueda afectar, es tu obligación. Y no solamente eso, si ves una amenaza como tal, tienes también la obligación de informar de esos hechos en el acto al supervisor o al supervisor del área de antamina. Oye, ingeniero, eso se va a caer. Estoy viendo que eso no está bien amarrado y se va a caer. La vez pasada sucedió lo mismo. Entonces usted tiene la obligación de advertir, de alertar. Usted no puede ser una persona que vea en forma pasiva que se desprendió la carga cuando usted pudo haberlo alertado después y ver a su compañero lesionado tal y como estamos viendo en la imagen. También usted tiene la obligación de reportar de forma inmediata, caballero, de forma inmediata, sin pensarlo dos veces. Reportar de forma inmediata cualquier incidente peligroso o accidente de trabajo. Ojo. Y participar en la investigación de los incidentes peligrosos o accidentes de trabajo o enfermedades ocupacionales, así como la identificación de los peligros, riesgos y los controles en el IPRC línea base. Resaltamos el tema del reporte en el acto. Entonces ya no se ponga usted a pensar, ¿lo reporto o no lo reporto? Usted está obligado por norma a reportar en forma inmediata cualquier incidente. Ya el supervisor y el médico ocupacional se encargarán de dilucidar si es que es un casi accidente, si hay lesión o no hay lesión. Usted no es médico, tampoco el supervisor, así es que cualquier dolencia que usted tenga por ocasión del trabajo debe ser reportado inmediatamente. ¿Y qué pasaría si continúa trabajando con esa dolencia? Se puede agravar más. Usted puede estar perjudicándose, intensificando más la fisura, intensificando más el dolor, el desgarro muscular, etcétera, que tiene en un inicio. Por eso es importante reportar en forma inmediata para poder dirigirse al policlínico. Sobre los integrantes del equipo investigador, cuando se investiga un accidente,
Los integrantes no deben estar en situación de potencial conflicto. Deben tener dedicación exclusiva para investigar el accidente. Es decir, cuando se establezca la reunión de investigación del accidente, no se puede dejar de lado y decir, ¿sabe qué? La otra guardia lo completo, mejor lo completo el día de mañana, no nos podemos reunir, etcétera. Tienen que tener una dedicación exclusiva para ver las causas de los accidentes. La responsabilidad asignada no es delegable, es decir, un supervisor que va a investigar un accidente no debe decir, ya mi relevo lo hará. No, no es delegable. Los miembros del equipo investigador se deben denominar de acuerdo a sus competencias, idoneidad, experiencias. Por ejemplo, si se suscita un accidente, por ejemplo, con tolvas, etc., entonces, se le pide, por ejemplo, la participación a Anselmo Ceballos, que es supervisión de tolvas hace tiempo, porque puede ser que haya ocurrido algo similar. Tiene conocimiento, tiene mayor experiencia en tolvas y puede dar más luces para poder ver qué es lo que falló o qué es lo que estuvo mal, incompleto, etc. El equipo debe ser multidisciplinario, quiere decir que debe estar conformado por el supervisor de seguridad, el supervisor técnico, quizá el administrador, para desde diferentes puntos de vista poder enfocarse en qué es lo que ha pasado, cuáles son los factores que han desencadenado el accidente. El modelo de causalidad de pérdidas. Se acordarán ustedes que cuando hay un incidente o un accidente, siempre utilizamos la técnica de los 5 porqués. ¿Por qué ocurrió? ¿Por qué ocurrió? ¿Por qué ocurrió? ¿Y por qué ocurrió? ¿Por qué ocurrió? Por ejemplo, se desprendió la eslinga que izaba la tolva. Se rompió la eslinga. Es el accidente. ¿No es cierto? Es el desprendimiento de la sustancia, de la energía. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Nos preguntamos. Entonces, lo que vamos haciendo es revisar el proceso de atrás hacia adelante y viceversa, ¿no? Para poder ver qué es lo que ha ocurrido, poder identificar las causas inmediatas que propiciaron el accidente, las causas básicas o la falta de control. Entonces, el accidente propiamente dicho está aquí. Y nos preguntamos qué pasó. Personal se quemó con esquirlas de soldadura. ¿Por qué pasó esto? Vamos a ver las causas inmediatas. Y las causas inmediatas son las causas de contacto, son las causas más directas. Y está dado por los actos y condiciones subestándar. Quizá el acto subestándar es que no se puso el gorro árabe. Y la condición subestándar es quizá la cercanía al trabajo de soldadura, o una escalera en mal estado, etc. Y las causas básicas son las que propician estas causas inmediatas. Es decir, las causas básicas son las causas más profundas, que están dados por los factores personales y los factores de trabajo. Y estas a su vez están propiciadas por la falta de control, que pueden ser los programas inadecuados, los estándares inadecuados del programa, o el cumplimiento inadecuado de las disposiciones, las pautas, la medida de seguridad, es decir, lo que se ha previsto, lo que se ha planteado, que debió haber funcionado como barrera. ¿Y por qué no se cumplió? ¿No se supervisó? ¿No se vigiló? ¿No se controló en campo el buen bloqueo y señalización? ¿No se verificó en campo si las personas conocen del trabajo que están realizando a través de una observación planeada de trabajo o una OPT? Es decir, ¿qué control falló para que se suscite ese accidente? A continuación vamos a explicar, dentro del modelo de causalidad de pérdidas, acerca de los actos y condiciones subestándar, así como los factores personales y los factores de trabajo. Vale decir, vamos a explicar las causas inmediatas,
versus las causas básicas que propician un accidente. Causas inmediatas. Las causas inmediatas están dadas por los actos subestándar y las condiciones subestándar. Los actos subestándar son la desobediencia a las normas, desobediencia a las pautas de seguridad. Es lo que el trabajador debe hacer, sin embargo, no cumple, no hace las acciones o las tareas de acuerdo a procedimiento. Son actos subestándar aquellos actos que contravienen las normas de seguridad, como por ejemplo, no inspeccionar el equipo oxicorte con agua jabonosa, usar y fabricar herramientas hechizas, trabajar a más de 1.8 metros sin el equipo de detección de caída, colocarse debajo de las cargas suspendidas, utilizar una comba sin careta, no colocar la cadena en la escalera de la plataforma, realizar soldadura con guantes Hi-Flex o cargar más del peso que establece la norma, que son 20 a 25 kilogramos solo. Y las condiciones subestándar son aquellas condiciones deficitarias, son aquellas condiciones inadecuadas para poder trabajar, que pueden propiciar un accidente, tal como vemos en imagen. Tenemos este enmarañado de cables que generan trampas y no permiten el libre desplazamiento de las personas. Son ejemplos de condiciones subestándar: las escaleras en mal estado, escaleras con aceite con grasa, equipo de soldadura sin inspeccionar, mal apilamiento de planchas, cables desordenados en el piso, antorcha arqueil sin baquelita, ventilación inadecuada, arnés con quemadura y cortes, líneas eléctricas sin conexión a tierra, etc. Las condiciones subestándar deben ser reportadas para ser corregidas inmediatamente. La mezcla de los actos con las condiciones subestándar propician los accidentes. Pero ¿qué es lo que propician de igual forma los actos y las condiciones subestándar? Son las causas básicas. Tras de las causas inmediatas están las causas básicas, y dentro de las causas básicas la causa raíz de los accidentes. Es hasta este nivel que debe llegar la investigación del accidente. Las causas básicas están determinadas por los factores de trabajo y los factores personales. Como factores personales tenemos la falta de capacidad física o mental de la persona para ejecutar una tarea, falta de conocimiento para hacer la labor, falta de habilidad, pericia en la labor desarrollada, la tensión, el estrés, la falta de motivación o la motivación inadecuada para realizar una tarea. Y dentro de los factores de trabajo tenemos la falta de liderazgo y supervisión, la supervisión insuficiente, la ingeniería inadecuada de procesos, equipos o instalaciones, las adquisiciones incorrectas de materiales, equipos e instalaciones. Por ejemplo, si se hace una mala compra de herramientas o las demoras logísticas en las compras de los insumos, herramientas y materiales. Esta carencia hace de que el trabajador, en ausencia de ellas, tiene que improvisar, tiene que sacar la chamba o tiene que usar la herramienta que tiene a la mano. También tenemos el mantenimiento inadecuado de equipos e instalaciones, las normas de trabajo deficientes, el uso exagerado y desgaste de herramientas o algunos elementos de trabajo. Factores y características del accidente son el tipo de lesión, la parte del cuerpo afectado, la forma del accidente y el agente de la lesión, así como el mecanismo del accidente, es decir, con qué me accidento, cómo me accidento, qué haciendo me accidento. Y eso debe ser estadísticamente registrado para poder enfocar los esfuerzos de la mejora hacia aquellos elementos
físicos o las formas en las que está ocurriendo el accidente, para poder desarrollarlas o mejorarlas. Forma del accidente. Las personas se accidenten por caídas de personas, caídas por desniveles, por caída de objetos, derrumbe, desplomes, caídas de objetos a diferente nivel, pisadas, choques contra, golpes por objetos, atrapado entre, las manos atrapadas entre planchas, atrapado entre diferentes equipos, esfuerzos excesivos, falsos movimientos, ¿no? El tema ergonómico, esfuerzos físicos excesivos, porque hay personas que suelen cargar algunas partes, componentes de los equipos, barras o planchas solos. Exposición a contacto, a temperaturas extremas, a partes calientes, a sustancias ardientes sin protección personal, exposición a corriente eléctrica, exposición a sustancias químicas o radioactivas. Otras formas clasificadas, ¿no? Como no clasificadas, ¿no? De elementos con los que puede tener contacto. Y el agente de la lesión vienen a ser: ¿con qué me voy a lesionar? Con máquinas, con torno, con fresadora, máquinas a vapor, esmeril, amoladora, taladros, buril, fresadoras, cizallas. Es decir, ¿qué es lo que me puede causar daño? Cepilladoras, máquinas agrícolas, medios de transporte, grúas puente, poleas u otros aparatos, recipientes, calderas, el camión, la tolva izada, los equipos auxiliares, la retroexcavadora, la motoniveladora. Los pasos de la investigación son los siguientes. En primer lugar, no debemos olvidar que ante un accidente debemos tener una apropiada reacción ante la emergencia. Esto quiere decir que debemos comunicar, de acuerdo a protocolo, la emergencia al Centro de Control de Emergencias de Antamina. Segundo, deberemos hacer la planificación de la investigación, es decir, quiénes, en qué tiempo se va a hacer la investigación del accidente. Se procede a recopilar y organizar los datos. Recopilar los datos en el área en el que se suscitó el accidente. La recopilación de datos, como vamos a ver posteriormente, vamos a recopilar datos físicos, posiciones de objetos, realizar un croquis, etc. 4. Análisis causal y estudios especializados. Estudios especializados de distancia, de posible resistencia de objetos, etc. 5. Acciones preventivas y correctivas. Vamos a establecer cuáles son las acciones que vamos a tomar, las que van a corregir a lo que se suscitó para que no vuelva a repetirse dicho accidente. Y último, haremos la evaluación del informe final, en el que se anota los hallazgos, las recomendaciones, para poder corregir los factores de riesgo que han propiciado el accidente. Y eso no queda ahí, porque séptimo, tenemos que hacer el seguimiento y la evaluación, es decir, cómo es que estas acciones correctivas prevalecen en el tiempo, de tal forma que sigan controlando a ese posible suceso, a ese posible evento. Si dejamos olvidado un correctivo o una actividad o una barrera o una norma en el pasado que nos haya servido para evitar un accidente, tengámoslo por seguro que volverá a ocurrir. Las acciones inmediatas ante un accidente son: primero, tener el control en el lugar de los hechos, procurar la atención de primeros auxilios y solicitar la ayuda del Centro de Control de Emergencia. Controlar accidentes potenciales secundarios, es decir, si está en nuestra posibilidad y tenemos un andamio que se va a caer
Si tenemos una sustancia química que va a llegar a causar un incendio y podemos evitar el derrame o esa posible caída, siempre resguardando nuestra seguridad, entonces controlamos que pueda ocurrir otro accidente. Asegurar el lugar para evitar que las evidencias sean alteradas. Tenemos que señalizar el área porque esa locación está resguardada porque se van a recoger datos de un tornillo de banco, de una mesa de trabajo, de un lugar de apilamiento de planchas, etc. No deben ser alteradas ni limpiadas. Quinto, identificar las fuentes de la evidencia en el lugar de los hechos. Fotografías, videos, mediciones, diagramas, testimonios de los involucrados. Sexto, evitar que las evidencias se alteran o sean retiradas. Séptimo, investigar para determinar el potencial de pérdida. Octavo, notificar a los ejecutivos si corresponde. Ojo que ante una investigación de un accidente, como volvemos a remarcar, no se buscan culpables, sino los hechos, con la finalidad de analizar los factores de riesgo, las fallas del sistema, con la finalidad de analizar los puntos débiles que tenemos en el sistema de gestión de seguridad para poder corregir a tiempo y evitar uno u otro tipo de lesiones. La planificación de la investigación del accidente se lleva a cabo de acuerdo a una carta Gantt, que es la cronogramación del periodo de tiempo que vamos a ocupar para poder llegar desde la recolección de los datos hasta el informe final y establecer las conclusiones, es decir, el por qué sucedió el accidente y qué es lo que se debe hacer. La recopilación y la organización de los datos se realiza mediante una técnica que le llaman las 4 Ps o el denominado PEPO, donde se establece preguntas y se recoge información acerca de las personas involucradas, los equipos, los procedimientos, si se han cumplido, y cómo ha estado organizado o configurado el trabajo. Las 4 Ps también habla de la posición que tuvo, por ejemplo, la escalera, el trabajador, dónde estuvo ubicado el trabajador, qué hacía ahí el trabajador, las personas, si la persona ha sido entrenada, vemos en cuanto a las personas, el testimonio del lesionado, del supervisor, del jefe inmediato, se evalúan las partes, es decir, las herramientas que se han estado utilizando, los equipos, el diseño del puesto de trabajo y también los documentos, ¿no? Que son los procedimientos, la documentación, si las normas han estado claras al respecto, los registros, si han sido capacitados u otras evidencias. La entrevista es un proceso metódico de comunicación con el afectado y los testigos con la finalidad de recabar la información de qué es lo que sucedió en el accidente. Para ello, se debe hacer sentir cómodo al entrevistado y explicarle el proceso de investigación, el propósito y el proceso de investigación, pedirle que relate lo sucedido y mediante preguntas y escuchar con atención y con mucho respeto o los involucrados. La evidencia física que se toma en el área en el cual se suscitó el accidente a menudo incluye equipos, herramientas, materiales, escombros esparcidos, esquirlas, muestras de parte, propiedades, elementos físicos asociados a un accidente. La evidencia física también son evidencias de partes y equipos buscando defectos, cortos circuitos, mal ajuste, quemadura de cables, etc. Es decir, identificar componentes de equipos, materiales, partes que hayan sido mal ensambladas, material defectuoso, etc. Fuentes de evidencia física, posiciones de los equipos, partes, piezas
y documentos. La evidencia documentaria está dado por la forma impresa, fotos, videos, cintas de medio electrónico. Esta evidencia es útil para poder examinar completamente si los estándares, las políticas, las especificaciones estaban claras y han sido comunicadas a los trabajadores. Indicar las actitudes y acciones de la gente involucrada, si se obedecieron las órdenes de trabajo, si se distribuyó bien al personal. Revelan la evidencia que generalmente no está establecida en los testimonios verbales. Para esto es importante los registros de capacitación, las órdenes de trabajo, la elaboración del I+C continuo, los procedimientos escritos de trabajo seguro, si se ha comunicado el I+C línea base, si se le ha entregado las cartillas de recomendaciones de seguridad a los trabajadores. Entonces, estos son documentos de control de la gestión que comunican las directivas, la administración, el cómo, cuándo y dónde, cómo deben ser realizadas las tareas y las actividades. Los registros nos van a indicar el comportamiento pasado, presente, así como el estado de las personas, si una camioneta o un bus ha tenido su mantenimiento al día, si las herramientas tienen al día el mantenimiento respectivo, si se han realizado los análisis, las auditorías, las inspecciones, si se ha realizado la observación planeada del trabajo, si se ha verificado cómo se realiza ese trabajo mediante una observación planeada de tarea, si se han hecho inspecciones en las que pudieron haberse detectado las condiciones inseguras en el trabajo. Entonces, ante un accidente, se le pide a los involucrados elaborar dibujos y diagramas, dónde estuvieron, qué es lo que usaron, cuáles son las distancias que no se respetaron. Quizá haya alguna invasión del área de trabajo de un equipo auxiliar, dónde estaba la persona dañada, desde dónde se aproximó el equipo, etc. La revisión de la documentación, el examen del equipo y las fotos del accidente nos van a permitir vislumbrar con claridad qué es lo que pasó o qué es lo que falló. En la investigación o como resultado de la investigación de un accidente, se tienen las acciones correctivas y preventivas. Aquellas son denominadas la determinación de las medidas de control. Estas medidas correctivas son aquellas que pretenden mejorar lo que estuvo mal, implementar lo que faltaba, reparar lo que falló. Son acciones que corrigen a lo que causó el accidente. Por ejemplo, si tenemos una escalera de plataforma de código USM002 y esta escalera no tenía la cadena de impedimento de caída en la parte de la plataforma, y a falta de esta barrera o de este seguro se propició una caída, pues la acción correctiva es inmediatamente colocar la cadena por ambos lados de la escalera US002. Pero esta acción correctiva se convierte en preventiva cuando extendemos la medida a las demás escaleras y cuando la hacemos prevalecer en el tiempo, de tal forma que no solamente nos enfocamos a la escalera que ha propiciado el accidente, sino decimos, revísese todas las escaleras para prevenir las posibles caídas o que ese defecto que ha presentado no se presente en las demás escaleras de diferente medida. Entonces la acción correctiva se ha convertido en acción preventiva. La acción correctiva es un conjunto de tareas, cada una definida con sus responsables y plazos,
quién va a ponerle la cadena a las escaleras y para cuándo va a estar ese correctivo. Tiene que ser en forma clara y concreta y medible. El informe del accidente es el documento en el cual se anota los datos de la persona accidentada, el lugar de ocurrencia, el tipo de lesión, la descripción, así como las conclusiones de las causas inmediatas que suscitaron el evento, los actos subestándar, las condiciones subestándar, los factores personales y los factores de trabajo, es decir, las causas básicas, y hasta los factores organizacionales que contribuyeron a que ocurra el evento no deseado. De igual forma, se anota en el informe del accidente las acciones correctivas mediante un plan de acción, es decir, quién va a corregir, cómo va a corregir, dentro de cuánto tiempo va a corregir. Y aquellas están citadas con un plazo de ejecución concreta, específica, señalando la fecha en la que se debe cerrar aquellas recomendaciones. Flujo de comunicación ante una emergencia. ¿Cómo procedemos si somos testigos de un accidente? El trabajador comunica del evento presenciado, por ejemplo, la caída de un compañero desde el tercer cuerpo de un andamio, al supervisor de Yusaiten. Este a su vez al supervisor de área de Antamina, y el supervisor de área de palas, camiones o equipos auxiliares comunicará esta situación mediante el canal 1 o el anexo 0 de teléfono fijo al centro de control de emergencias Antamina. Pero también el trabajador puede comunicarse directamente con el centro de control de emergencias Antamina. El supervisor de área, a su vez, se comunicará mediante radio handy o radio troncalizada en la frecuencia física del área con la brigada de la emergencia. Es decir, si el supervisor de Antamina y el evento se ha suscitado en Palas, en Botadero Tucush o Botadero Este, se pondrá en esa frecuencia para que los mecánicos pertenecientes a la brigada de emergencia escuchen por vía radial del área y se conciten al área física para dar la primera respuesta. Entonces tenemos dos canales. El primero es para poder llamar al centro de control de emergencias Antamina mediante el canal 1. Se hace un silencio radial para comunicar la emergencia y a su vez y simultáneamente se va comunicando del evento de acuerdo al área donde nos encontramos para que se pueda acercar la brigada de emergencia. El trabajador testigo también puede llamar directamente al centro de control de emergencias, es decir, no es necesario pasar por todo este flujo de comunicación. Él puede coger la radio o el teléfono celular y mediante el número RPM de aquel teléfono llamar al centro de control de emergencias para citar lo siguiente. Comunicación con el centro de control de emergencias. El protocolo indica lo siguiente. En primer lugar, el trabajador testigo del accidente debe identificarse y dar su nombre de la empresa y a qué área pertenece. En segundo lugar, comunicar qué sucedió, el tipo de accidente, caída, volcadura, explosión, etc. En tercer lugar, dar el lugar exacto, por ejemplo, fase 5, bahía de auxiliares, del drag shock, etc. Cuarto, informar del estado del accidentado. Y quinto, comunicar si hay personas acudiendo o si ya llegó la brigada. En este momento haremos un ejercicio para poder comunicar una emergencia. Si presencio una emergencia, entonces marco el número de RPM o la radio canal 1 e indico lo siguiente.
Atento, centro de control de emergencias, centro de control de emergencias. Por el otro canal me responde el centro de control de emergencias. Aquí, centro de control de emergencias, indique cuál es su emergencia. Mi nombre es Luis Guaitán. Pertenezco a la empresa US Item y trabajo en el área de mantenimiento mecánico mina. Ha sucedido que mi compañero se ha caído del tercer cuerpo de un andamio. El lugar exacto es Bahía de Tolvas, Welding Shop, Track Shop. Mi compañero se encuentra en estado de inconsciente y al momento no se ha apersonado la brigada ni personal de Antamina. Recordemos que nuestra mayor función ante un accidente es reportar bien y en forma clara la emergencia para que el centro de control de emergencias, la brigada de emergencia o el equipo de rescate pueda hacer el trabajo con eficacia. Gracias.